¿Qué rayos está pasando con el Real Madrid actualmente, gente? Es algo que muchos se han estado preguntando en esta semana. Ha sido un tema muy popular entre los hinchas del fútbol y es algo muy interesante de analizar. Y antes de empezar con esto, gente, tengo que decir que no suelo hablar mucho del Real Madrid. Es más, no es un equipo del cual sea de mi agrado, pero me parece un tema bastante interesante de analizar. Así que iremos por capítulos y por partes. Bienvenidos a Overworld y comencemos con este análisis u opinión, como lo quieran llamar. Bien, gente, antes de empezar con este análisis, como siempre debemos dar el contexto de toda esta crisis, y es que desde mi punto de vista esta crisis no nació de una derrota puntual. Digamos que esta situación lleva de un par de años hacia atrás, así que vamos a analizar punto por punto y no es la culpa del entrenador como muchos han estado diciendo, y no es algo que se arregla con un fichaje y ya. ¿Ok? Es algo un tanto más complejo. Lo que está viviendo actualmente el Real Madrid es el resultado de años de decisiones postergadas, lo cual me lleva al primer capítulo. En este primer capítulo, gente, nos vamos a centrar netamente en un solo jugador, tal vez, que es Toni Kroos. Desde la retirada del alemán, que fue mucho más que una simple baja deportiva y ya, y es que el alemán no es un jugador que simplemente daba pases. Era un jugador que te daba calma, ritmo y una autoridad que poco o casi nadie notaba, gente. Era una autoridad bastante silenciosa, por así decirlo, ¿no? Entonces, desde su salida, digamos que el equipo empezó en una negación colectiva. Por su lado, la directiva decidió mirar hacia otro lado. Decidió apostar por otros jugadores que ya tenía, como Valverde, Camavinga y Tchouaméni. Mucho músculo, mucho recorrido, pero cero arquitecto, gente. No había un armador puro de juego. Entonces, a raíz de esto, el equipo se quedó sin un mediocentro organizador. No sabía cuándo acelerar, no sabía cuándo pausar y lo peor es que no sabía cómo cerrar los partidos. Al principio no se notaba tanto la ausencia de Toni Kroos, pero con el tiempo se hizo evidente. Pero el problema principal de todo esto quizás sea en la parte de atrás, que es la línea defensiva. Las lesiones fue el principal problema de toda esta zona. Se habría ido Nacho en la temporada antepasada, si no me equivoco. Alaba, por su lado, nunca volvió a estar al 100% y las lesiones hicieron el resto. Literalmente el Real Madrid no tiene una línea defensiva titular, ya que las lesiones están haciendo lo suyo. Ante esta situación, ante la carencia de defensores, digamos, óptimos para dar el 100%, el Real Madrid decidió haber fichado a Álvaro Carreras, Haaland y Trent Alexander-Arnold. Dos de estos jugadores han estado jugando decentemente bien, a excepción obviamente de Trent, que las lesiones lo están opacando cada vez más y más. Ante esta situación, gente, el parche de emergencia para tapar esta fuga de defensores fue Tchouaméni. Digamos que fue un central de emergencia y al que se sacrificaron en sus posiciones, ¿no? El resultado de esto, gente, fue un Real Madrid estirado y frágil, ¿no? Un equipo donde los rivales encontraban pasillos interiores con una facilidad alarmante. Lo cual esto me lleva al punto número 2 o al capítulo 2. Después de la salida de Ancelotti, que tuvo una última temporada pésimo, habría llegado Xabi Alonso, gente, que fue presentado como una evolución o el siguiente paso para el fútbol del Real Madrid. El técnico español ofrecía un fútbol moderno, un juego de posición, un control absoluto, lo cual habría demostrado esas mismas facetas en su paso en el Bayer Leverkusen. La idea en sí era algo lógica para lo que se estaba pidiendo en ese entonces para el Real Madrid. Y algo muy interesante es que tanto Zidane como Ancelotti habrían entendido algo clave, y es que este equipo en sí se gestionaba más con emociones que con esquemas. Y si uno se pone a analizar los partidos previos que ha tenido el Real Madrid, esto que digo tiene algo de sentido. Pero lastimosamente Xavi habría llegado con otra mentalidad, habría llegado con un juego mucho más automatizado. Para los jóvenes era aprendizaje, pero para las estrellas era una jaula. Si bien Xavi era un jugador metódico, digamos que al punto de ser casi quirúrgico, si bien todas esas facetas eran bastante positivas, pero lo que exigía en Real Madrid era más que nada un técnico que controle los egos que se estaba viviendo en ese entonces en el vestuario y que se sigue viviendo al día de hoy. Lastimosamente nunca hubo una conexión real.
ni en lo emocional ni en lo futbolístico. Y es que los jugadores no entendían por qué deberían cambiar lo que los había hecho campeones de Europa, lo cual también tiene algo de sentido, pero Xabi Alonso quería dar un paso más hacia adelante en el juego del Real Madrid. Por su parte, este mismo técnico español no estaba dispuesto, digamos, a negociar con el propósito por el cual habría llegado. Y cuando nadie cede, gente, el proyecto tarde o temprano se rompe. Básicamente en este capítulo tratamos un poco lo cual se está viviendo en la guerra de ideas que tenía el técnico español y el vestuario, lo cual nos lleva al capítulo número 3. Para mí, gente, aquí está la principal razón de toda esta crisis. Si bien el Real Madrid actualmente tiene un equipo de casi puras estrellas, una colección de marcas personales, eso sí, digamos que el punto de inflexión fue el fichaje de Mbappé, que fue, digamos, por así decirlo, el clímax de todo este proyecto galáctico. Lastimosamente ficharon a un jugador que no deberían haber fichado, más que nada por la congestión que estaban viviendo en ese entonces por el carril izquierdo. Tenías a Mbappé, a Vinicius Jr. y a Rodrigo Góes, que todos jugaban por la banda izquierda. Literalmente todos querían jugar ahí, todos querían definir de ahí y obviamente todos querían ser protagonistas. Y lo peor es que nadie quería sacrificarse de forma permanente. El resultado, un Madrid algo predecible, algo atascado y fácil de defender. Mucho talento, pero mal distribuido. Digamos que la guerra de egos principalmente se centró en Mbappé y Vinicius Jr. Dos jugadores nivel Balón de Oro, y eso que he quitado de la nómina, por así decirlo, a Jude Bellingham, que también es otra estrella mundial. Entonces por ahí digamos que se centraba la guerra de egos entre estos tres jugadores. Uno que es muy problemático, que es Vinicius Jr., otro que quería sobresalir por encima de los demás, que es Mbappé, y Bellingham, un jugador que generalmente se frustraba demasiado. Entonces, sumado todo eso, tanto la guerra de egos que tenían entre estos tres jugadores y la guerra de ideas que estaban teniendo el vestuario con el técnico español, suma todo eso y da como resultado el rompimiento de relaciones que tuvo el vestuario y el técnico español, lo cual nos lleva al cuarto capítulo. Algo muy interesante que decir de este capítulo, gente, es que la relación literalmente no se rompió, digamos, a gritos. Se ha roto silenciosamente. En los partidos claves de finales de 2025 y en esta última Supercopa, el Madrid mostró su peor cara. Pocos de los ganados, poca intensidad y cero alma. Y eso en la élite significa solo una cosa, y es que el vestuario habría dejado de creer en su mismo técnico. Si bien el Real Madrid habría tenido muchos partidos donde habría jugado pésimamente mal, gente, el punto de inflexión o el punto culminante fue en la última Supercopa que habría jugado contra el Barcelona. Todo esto se centra en una escena que muchos estoy seguro que ya habrán visto. Xabi Alonso habría dicho a todos sus jugadores que deberían reunirse para hacerle el pasillo de campeón al Barcelona, a lo cual ante esto Mbappé le dijo a todos sus compañeros que no, que deberían irse. Los jugadores optaron por obedecer al jugador francés y no al técnico español, que es la máxima autoridad en el campo de juego, por encima de los capitanes y por encima de los mejores jugadores que tiene el equipo. Y lo más grave de todo esto, gente, es que nadie salió a defender públicamente a Xabi Alonso, ni siquiera los mismos capitanes. Entonces, ante toda esta situación, Xabi Alonso habría sido, digamos, destituido quizá, aunque muchos dicen que fue por mutuo acuerdo, otros dicen que el mismo técnico español decidió dar un paso al costado. Lo que sí es seguro es que la relación tanto del vestuario y técnico se habría roto por completo. En fin, pasemos al último capítulo de este análisis. Bien, gente, esto digamos que no tiene que ver tanto con la crisis con la cual está atravesando el Real Madrid, pero me pareció interesante de analizar. Y para resumir este capítulo, hay algo muy interesante que me he dado cuenta, y es que la respuesta para la derrota, tanto para los hinchas y los periodistas merengues, es la excusa. Cuando el Real Madrid pierde, salen a relucir frases como tenemos 15 Champions o mi favorita Negreira. Literalmente los hinchas madridistas no son buenos ganadores ni buenos perdedores. Literalmente siempre ponen excusas.
Ahora, respecto a los periodistas, un claro ejemplo de todo esto que digo es el conocido programa deportivo El Chiringuito. Con eso ya les digo absolutamente todo. Literalmente, gente, se centran en buscar las carencias o derrotas que tuvieron el otro equipo en vez de ver sus mismas carencias que tiene su mismo club. Es el perfecto ejemplo, por así decirlo, de un periodista merengue actualmente. Obviamente no todo el mundo, pero sí la gran mayoría, o es lo que he estado viendo últimamente. Y ya para terminar, gente, me he dado cuenta de algo también que es muy interesante, y es que el hincha merengue o madridista, como sea que lo quieran llamar, es hincha más de los títulos que tiene el Real Madrid que del escudo que representa este mismo club. Literalmente, cuando un hincha madridista empezó a ver fútbol, se habrá fijado primero en los títulos que tiene el club, más que en su historia, o más que los jugadores que han pasado por ahí, o más que, digamos, el estadio o algo parecido, ¿no? Estoy casi seguro de eso y estoy seguro que muchos me van a dar la razón. Ok, no estoy hablando de todos los hinchas madridistas, obviamente, pero sí de la gran mayoría. Porque he visto muchos hinchas merengues que son muy autocríticos con su club, que son muy objetivos en cuanto a la opinión se trata. Pero si hablamos de la gran mayoría, digamos que los hinchas se centran más en los títulos que, digamos, en lo que representa el club mismo, ¿no? Es un facto, para algunos sí, para algunos no, pero estoy seguro que muchos me van a dar la razón. En resumen, gente, el Real Madrid habría construido una plantilla perfecta si es que todos los jugadores estarían en óptimas condiciones, obviamente, pero profundamente es un equipo que es disfuncional en el esquema colectivo. El problema no es la falta de talento, porque la tiene y de sobra. El problema, digamos, que es la falta de orden, de jerarquía y de humildad colectiva, que es lo que más le está faltando, ¿no? Ahora entonces la directiva, que es la principal responsable de darle solución a toda esta situación que está pasando actualmente el club, de la mano de Florentino Pérez, deben tomar una decisión urgente. O si siguen coleccionando estrellas o intervienen de verdad para darle un equilibrio al equipo y obviamente ponerle límites al vestuario que hoy se siente por encima del club. Ahora, un perfecto ejemplo de todo esto es el Balón de Oro del 2024, donde no lo ganó Vinicius Junior, lo ganó Rodri. Cuando el Real Madrid se enteró que lo iba a ganar Rodri, se puso en un berrinche total y dijo que no asistiría a la gala del Balón de Oro. Con esta actitud que mostró el club, dio a entender que Vinicius Junior es un jugador que está por encima del club. Cuando todos sabemos que esta lógica no aplica para ninguna institución, todo el mundo sabe que ningún jugador está por encima del club. Desde mi punto de vista, gente, esta situación o crisis tarde o temprano se va a solucionar. Ahora el tema es cómo lo van a hacer. Obviamente, para mí sinceramente la solución es darle un técnico que ponga en orden al vestuario, que es lo más principal o que es lo que actualmente más le está exigiendo el club, ¿no? Ahora, con el camino del técnico interino, por así decirlo, que es Arbeloa, muchos dicen, muchos periodistas han afirmado que el vestuario está contentísimo con este entrenador, lo cual sinceramente para mí esto es mentira. Si bien a primeras instancias todos están contentos por un nuevo entrenador, pero para mí tarde o temprano la misma situación que se vivió con Xabi Alonso, tarde o temprano se va a volver a repetir con el técnico actual, que es Arbeloa, si no me equivoco. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Pero para mí este camino por el cual está optando Florentino Pérez actualmente no es la mejor solución a largo plazo. En fin, gente, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál es la principal razón de toda esta crisis que está atravesando el Real Madrid? ¿Y cuál sería la solución idónea para, digamos, calmar las ansias de todo este equipo? Los leo en los comentarios, dejen su like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.